Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Les invitamos a alabar al Señor en este día, último día de este primer mes de enero. Cantemos al Señor el himno número 27, Glorifícate en todo ser. Padre, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate en todo ser. Cristo, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Santo Espíritu, unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. La palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Himno 338. Lugar hay donde descansar junto al corazón de Dios. No nada puede molestar junto al corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios. Oh, siempre cerca tennos del corazón de Dios. Lugar hay de consuelo y luz junto al corazón de Dios. No nos juntamos con Jesús junto al corazón de Dios.
Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, oh siempre cerca tennos, del corazón de Dios. Lugar hay de eternas solas junto al corazón de Dios. Oh Cristo otorga gozo y paz junto al corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, oh siempre cerca tennos, del corazón de Dios. En este mes de enero de 2021, que hoy 31 termina, hemos visto algunos milagros del Señor Jesucristo según el Evangelio de Lucas. Milagros que nos muestran el poder del Maestro Divino y que hoy, con los estragos de la pandemia COVID-19 a los seres humanos, como hijos de Dios debemos poner toda nuestra confianza en Él, que hará su voluntad en medio de nuestra vida conforme a sus propósitos. Hoy vamos a ver otro milagro que el Señor hizo en una mujer ante su gran fe, una fe que el mismo Señor Jesucristo provocó en ella. Y el autor de la carta a los Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así lo aplicó la mujer en su vida al acercarse al Maestro Divino. Estaba convencida, creyó firmemente que sería sana con el toque del Maestro. Vamos a tomar el milagro que Cristo hizo en esta mujer. Cuando dice la Biblia, Jesús caminaba hacia la casa de Jairo, principal de la sinagoga, para ver a su hija que estaba por morir. Una mujer que salió a su encuentro para recibir salud de la hemorragia que padecía por 12 años. Al ver a Lucas capítulo 8, 43 al 48, también vamos a tomar como referencia a Marcos 5, 25 al 34. La fe de una mujer enferma. La fe de una mujer enferma. Y primeramente esta fe, la fe de esta mujer enferma, era una fe escondida o secreta. Dice la Biblia en el versículo 43 y 44, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Una fe escondida. Nadie conocía el corazón de esta mujer. Nadie excepto el Señor Jesucristo conocía su fe, y cuando leemos los milagros de Cristo, vamos a encontrar que muchos de los necesitados pedían su ayuda en público, como la mujer cananea y el ciego Bartimeo. Ellos dijeron a Jesús delante de los demás: Hijo de David, ten misericordia de mí. No así la mujer. Algunos piensan que aun cuando dijo, según Marcos 5:28, si tocare tan solamente su manto seré salva, no era porque tuviera una fe verdadera, sino que, primero, tenía miedo de interrumpir la urgencia de Cristo a la casa de Jairo, donde yacía la niña a punto de morir. Jairo era un líder de la sinagoga, un personaje importante en contraste con aquella mujer
que por 12 años había estado enferma y que no tenía ninguna posición social, particularmente en la comunidad religiosa, pues según la ley ceremonial, su condición la convertía en una mujer impura, según Levítico 15, 19 en adelante. Una mujer pobre, sin riquezas, había gastado en médicos todo lo que tenía, no sería tomada en cuenta. Al contrario, Jairo y quienes estaban allí quizá la reprenderían. Era más importante que Cristo realizara un milagro en la vida de la hija de Jairo. Segundo, que si la mujer tenía fe, su fe estaba fundada en algún poder mágico de Jesús que ella pensaba salía de él. ¿Qué poder podía tener el manto de Jesús? ¿Por qué había necesidad de un contacto personal? Jairo también había pedido a Jesús que fuera a su casa y que pusiera las manos sobre su hija para que fuera salva. Y ese no solo era el pensamiento judío, también de algunos pueblos paganos, como el caso de Naamán, general del ejército de Siria, quien llegó ante el profeta Eliseo para que pusiera sus manos sobre su cuerpo enfermo de lepra y entonces sanara. La imposición de las manos tenía una interpretación teológica con un significado muy especial. Hoy día se sigue practicando y para muchos tiene una interpretación muy importante. Según ellos, si no hay un toque físico, no habrá sanidad, no habrá milagro. Pensemos que la mujer haya razonado en estas dos hipótesis hasta cierto punto. No obstante, su fe secreta era una fe verdadera. Marcos 5:27 agrega que la mujer oyó hablar de Jesús, oyó de las maravillas que el maestro hacía en los hombres y junto con su amarga experiencia al consultar a otros médicos, los cuales habían sido incapaces de detener el mal, ahora era bendecida con el despertamiento en su alma de una firme confianza en que aquel que no se negaba curar a otros, no se negaría a sanarla a ella también. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino a él, se acercó al maestro, abriéndose paso en medio de la multitud, detrás del maestro, porque pensaba, según Marcos, versículo 28 del capítulo 5, si tocare tan solamente su manto, seré salva. 12 años de dolencias, 12 años de incomodidad, 12 años de desesperación. ¿Puede usted imaginar la vida de esta mujer? Pero allí la esperanza que todo necesitado espera. Jesús, el Hijo encarnado de Dios, el Señor, el que calma los vientos y el embravecido mar, el Alfa y Omega, quien todo lo puede, quien de manera gratuita sanó las enfermedades incurables de su tiempo. En segundo lugar, la fe de esta mujer enferma era una fe recompensada, fue una fe recompensada. Dice el versículo 44 en su segunda parte, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. La grandeza de la fe de esta mujer consistió en que creía que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso que aún el mero toque de su ropa resultaría en una cura instantánea y completa. Jesús vio esta fe, porque delante de él nada hay oculto, y la recompensó. La curación entonces fue inmediata. En un instante la hemorragia se detuvo en forma completa. La enfermedad fue del todo quitada, de manera que lo que ella en esos momentos sintió, supo que estaba perfectamente sanada. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Ahora la salud y la fuerza comenzaron a surgir a través de cada parte de su cuerpo. Bendito sea el Señor, porque cuando Él hace su obra en el cuerpo enfermo, la hace de manera total y perfecta. Pero vemos que la recompensa no solo afectó el cuerpo.
el cuerpo de la mujer, sino también su alma, que es lo más importante, la salud espiritual. En el versículo 48 dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Marcos añade: y queda sana de tu azote. Hija, la adopta como hija, quien ahora pasa a formar parte de su gran familia. Tu fe te ha salvado. Salva del pecado, de la muerte y de la condenación eterna, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salva también de la enfermedad que la estaba atormentando día y noche por 12 años. Ve en paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz consigo misma, paz para con la sociedad, puesto que Cristo abrió la puerta para la total restauración de la mujer a la vida religiosa y social de su pueblo, y la paz con Dios porque Cristo la salvó para la eternidad. Ahora podría irse y seguir el camino de la vida en paz, con la sonrisa de Dios sobre ella y el conocimiento interior y gozoso de la salvación. Qué misericordioso es el Señor, que está dispuesto a dar bienestar para el alma y el cuerpo a aquellos que con fe se acercan en oración a Él. A veces permite que los problemas, las enfermedades se enseñoreen de nosotros. Con ellas prueba nuestra fidelidad hacia Él. Y una vez que pasamos la prueba, nos recompensa dándonos de sus bendiciones, como a esta mujer. Y si no, nos ha de premiar en el día de su venida, como dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En tercer lugar, la fe de esta mujer enferma fue una fe revelada. Dice la Biblia en los versículos 45 al 47. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Una fe revelada. ¿Quién es el que me ha tocado? Jesús sabía que alguien le había tocado, no en forma accidental, sino intencional, y no solo con los dedos, sino con fe. Esa fe que había respondido el poder que salió de él. Cristo estaba consciente de la salida de su poder sanador, delante de él como su propia plenitud, plenitud divina que no tiene límites ante cualquier circunstancia de la vida del hombre. Entonces Pedro le decía: Señor, ¿qué preguntaste? ¿Quién es el que te tocó? La gente le atropellaba y le apretaba, le codeaba, pero involuntariamente. Y Jesús no preguntaba de un simple toque físico. Por supuesto que no estaba negando el toque literal de ella, pero él quería decir mucho más que esto, que el toque en fe era real. El toque muy efectivo, el toque con el propósito de sanar, no un toque simplemente accidental. Jesús reconoce a la mujer y la busca para que ella revele su fe. Había invocado a Jesús a su manera. Él la había rescatado, pero aún no lo había glorificado públicamente. En cierta forma era como los 9 leprosos que habían sido limpiados y que no regresaron a darle gloria. Quizá esta mujer ya había comenzado a irse,
Dice el versículo 47, vino temblando, regresó, oyó que Jesús preguntaba, ¿quién es el que me ha tocado? Así que regresó, su conciencia le decía que debía hablar, revelar su fe. Sin embargo, no le era fácil. En aquel tiempo y en Israel se consideraba impropio que una mujer se expresara en público, y menos en esas condiciones. Todavía más, tocar físicamente a un hombre, pues según la ley contaminaba a la persona que tocaba. Pero fue valiente, y aunque temerosa y temblando, después de postrarse ante la magnificencia de Cristo, reveló su fe a él y a la multitud. Hizo pública la experiencia maravillosa que solo ella y el Señor podían testificar. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la salvación del Señor? La fe salvadora ha venido como un regalo de Dios en Jesucristo. Y esta fe quizá es débil, está escondida delante de los demás, y Cristo quiere que la expresemos, que testifiquemos del cambio que ha hecho en nuestras vidas. Pero posiblemente estamos junto a Cristo tocándole solo como aquellos que le oprimían sin tener un trato personal con él. San Agustín decía, las multitudes todavía llegan igualmente cerca de Cristo y sus medios de gracia, pero se acercan sin ningún propósito y son solo arrastradas por la multitud. El contacto voluntario, guiado por una fe viva, es el único medio para alcanzar la virtud salvadora que Jesús ofrece. Solo entonces podremos testificar de su bendita presencia en nuestra vida, esa fe que todavía está escondida, que no hemos dado a conocer, esa fe que ha sido recompensada por el Señor al darnos la vida eterna. Debemos darla a conocer delante de los demás, como lo hizo la mujer. Hoy que los humanos están siendo azotados por el COVID-19, hoy que nos preocupamos cuándo acabará este mal, hagamos uso de la fe en el Señor, que Él nos librará de esta prueba, mostrando su misericordia y cuidados en estos tiempos difíciles, que Él nos ayude a manifestar la fe que nos ha dado para vivir en victoria. Que así sea. Cantemos el número 634, himno 634, que no caiga la fe. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía que el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.
Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Nuestra gratitud a ti, oh Señor, por depositar fe en cada uno de nosotros para creer en tu gracia salvadora, pero también para estar ciertos que tus milagros son reales en nuestras enfermedades. Mas esto es conforme a tus decretos. Ayúdanos a que nuestra fe esté fuerte, despierta, grande en nuestra vida, más aún cuando pasamos por pruebas duras. Que si está escondida, la expresemos, la demos a conocer con nuestros hechos y palabras en estos tiempos de gran necesidad de ti. Tu palabra sea un medio para que vivamos en verdadera fe. Es nuestra súplica, Señor, en Cristo Jesús. Amén.